Muy buenas con todos, yo soy Oscar Cornejo y esto es Sair el despertar. El tema de hoy se trata de la quinta dimensión. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para la notificación de nuevo material. Ahora sí, comencemos. Muy buenas mis queridos aires, nuevamente otra vez con ustedes para hablar de estos temas de iluminación, despertar de la conciencia, cambios dimensionales y no te olvides de suscribirte a nuestra página de Sair el despertar y seguirnos también en Instagram y en TikTok. Ahora sí, vamos a comenzar este tema tan importante que me han venido preguntando muchas personas respecto de lo que es la quinta dimensión. Vamos a hablar de la quinta dimensión, pero lo vamos a poner muy práctico, no lo vamos a poner muy científico para que lo podamos entender mucho mejor, porque en las explicaciones que normalmente hablan sobre primera, segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión, que normalmente son bastante complejas porque tienen que ver con la física, tienen que ver con matemáticas, tienen que ver con la materia. Entonces vamos a explicarlo de una manera fácil para que podamos entender mucho mejor esto de la quinta dimensión. Primero vamos a hablar respecto a lo que es la teoría de las dimensiones. Sabemos muy bien claramente que la teoría de las dimensiones establece la primera dimensión, segunda y tercera. La primera dimensión vamos a establecerla como una línea recta que tiene largo o puede ser ancho, cualquiera de las dos. Pero en este caso, este largo establece la primera línea de la primera dimensión. Luego, si es que tenemos una línea correcta y cruzamos, sería un largo y un ancho, que establece una segunda dimensión, como en un plano cartesiano, que lo podríamos establecer como si fuera una cruz. Entonces, ese largo y ancho establece una segunda dimensión. Y la tercera dimensión establecería largo, ancho y altura, dándonos una estructura que puede tener, por ejemplo, aquí como la cabeza de mi Darth Vader, que tiene largo, ancho y altura, y la hace una figura tridimensional. Esta figura tridimensional, por pertenecer a la materia, definitivamente es tocable, la puedo tocar y la puedo percibir así como es, ¿no? La cabeza de Darth Vader. Bueno, entonces, hasta ahí entendemos muy bien que la tercera dimensión es todo lo que nosotros vemos. Este cuerpo es un cuerpo tridimensional porque tiene los ejes longitudinales, los ejes transversales y que hacen que nosotros tengamos movimiento. Todo lo que nosotros podemos y nosotros percibimos pertenece a las tres dimensiones. Ahora, siempre se habla de una cuarta dimensión y es más, y siempre en todos los videos hablamos del paso a la quinta dimensión, pero quiero que entendamos muy bien hasta la tercera dimensión. Todo lo que es a raíz de la tercera dimensión es todo lo que tiene que ver con la materia. ¿Qué es la materia? Es lo que nosotros tocamos, lo que nosotros vemos y lo que nosotros percibimos con nuestros ojos, con nuestro tacto, ¿ya? Hasta incluso que podemos percibir con el olfato, ¿ya? Y incluso cuando nosotros comemos podemos percibir, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la materia tiene que ver hasta la tercera dimensión. A partir de la tercera dimensión para arriba, las cosas varían y cambian. ¿Por qué? Porque no se pueden expresar en materia. Y eso es lo que a veces cuando escucho explicaciones respecto a la dimensionabilidad de las otras dimensiones, es ahí donde nosotros tratamos de ver desde el punto de vista de la física cuántica. La física cuántica establece que nosotros, los átomos, ya pueden hacer las variancias de movimiento que definitivamente establecen en lo que nosotros somos la materia. Ese es el estudio de la física cuántica, el estudio del comportamiento atómico que hace que establezca la materia. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y eso vamos a ver en esta parte que vamos a explicar. Si establecemos bien que la física cuántica observa y ve los movimientos de la partícula que establecen la materia, entonces definitivamente un movimiento establece, por ejemplo, ustedes ven mi mano y como están viendo mi mano que está pasando por aquí, están viendo el movimiento de esta mano tridimensional que está pasando ante sus ojos. Y obviamente es perceptiva, ¿no? Que nosotros la percibimos y la vemos. ¿Por qué? Porque es así. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo comienzo a establecer una velocidad mucho más grande?
De repente ya no la estás viendo o no la estás percibiendo, o si la percibes, pero ni siquiera puedes ver cuántos dedos hay. Nosotros por lógica sabemos que en esta mano hay 5 dedos, pero definitivamente ahora sí. Ahora yo la muevo mucho más rápido y definitivamente no la puedes ver. De repente pues lo ves, sí, pero ves solamente un movimiento. Ahora yo la establezco mucho más rápido y obviamente, y si yo la estableciera mucho más rápido, de repente esa materia desaparecería. ¿Qué es lo que pasa? Es que el tiempo de la distancia de un punto hacia otro punto es lo que establece la física cuántica como movimiento de la parte de la materia de cualquier objeto a nivel tridimensional. Pero ¿qué pasa si nosotros aceleramos el tiempo? Y esto es importante que tú entiendas, mi querido Zahir. ¿Por qué? Porque si tú estableces el tiempo de un paso de un lado, establece que este lapicero pertenece a una existencia. O sea, existe porque tú lo estás viendo y lo estás percibiendo. Pero si yo lo acelero, su existencia puede ser que desaparezca. Entonces, ¿qué establece las tres? La primera, segunda y tercera dimensión, la dualidad del tiempo. ¿Es el tiempo una unidad que mide definitivamente un objeto hacia el otro? Porque tú lo puedes ver y percibir, incluso tocar. Pero cuando se acelera el tiempo, definitivamente ese aparato o ese objeto puede ser que posible que desaparezca. Y eso es lo que tú tienes que entender, que todo lo que está sometido hasta la tercera dimensión está sometido a la dualidad del tiempo. En videos anteriores he explicado esto de la dualidad del tiempo. ¿Por qué? Porque la dualidad del tiempo establece pasado, presente y futuro. Definitivamente eso es lo que nosotros, y es como nosotros vivimos, porque tenemos nuestros recuerdos del pasado, hacemos nuestros proyectos hacia el futuro y definitivamente vivimos nuestro presente. Pero ahora voy a explicar mucho mejor esto de la dualidad del tiempo para que podamos entender las otras dimensiones. Muy bien, ya establecimos que el tiempo como unidad establece la existencia de una materia o establece la existencia de un objeto. Si aceleramos el tiempo, definitivamente, de repente, a la percepción del tacto, a la percepción de la vista, este objeto desaparecería. Por tanto, ¿qué es un movimiento? Un movimiento establece ¿qué? Establece vibración. Y este movimiento, por ser moviéndose de un lado a otro, establece una vibración. Pero ¿qué es lo que pasa si yo lo acelero? También establece una vibración mucho más rápida. Estas vibraciones no son percibidas dentro de la tercera dimensión, porque en la tercera dimensión nos movemos de una manera que nosotros podemos percibir y tocar. Pero en las dimensiones superiores, como la cuarta y la quinta dimensión, son dimensiones que no tienen que ver con la dualidad del tiempo y tienen que ver mucho con las ondas vibratorias que emite este tipo de dimensiones. Por ejemplo, vamos a tocar gran parte del primero, la cuarta dimensión, antes de llegar a la quinta. La cuarta dimensión es una dimensión etérea, no es una dimensión física, no es una dimensión que puedes tocar, pero sí la puedes percibir. Y todos en algún momento hemos estado en esa cuarta dimensión. ¿Y saben cuál es? Es la de los sueños. Cuando tú has tenido sueños en tu momento, ¿han podido ustedes percibir lo que es la cuarta dimensión? Porque puedes percibir lo que tú te puedes imaginar, recuerdos, incluso pesadillas. Incluso puedes ver a las personas que han fallecido o que ya no están en este plano terrenal físico. Entonces pasan y se pasan a otra dimensión que es la cuarta dimensión, porque si nosotros establecemos nuestro espíritu, nuestra alma, es inmortal. Solamente este vehículo físico es deteriorante y muere y caduca, como se puede decir. O sea, hay una caducidad para este cuerpo físico. Pero para el alma y el espíritu que es inmortal y pertenece a la divinidad, definitivamente pasa a otro plano. O sea, no se desvanece con el cuerpo. Definitivamente tiene que pasar a una vibración más alta cuando se desprende de esta capacidad física que nosotros tenemos. Entonces pasa a lo que se le llama la cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión es una dimensión de transición. ¿Para qué? Para prepararnos, porque nosotros no podemos pasar de frente de una dimensión a otra sin haber pasado. Es igualito como un número, ¿no? Número 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros pasamos de 1, pasamos al 2. No podemos saltarnos al 3 sin haber pasado por el 2. O sea, si seguimos una consecución de movimiento, como lo habíamos dicho en algún momento, tenemos que pasar de primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, esta etapa de la cuarta dimensión es una etapa que no se puede explicar a nivel físico. ¿Por qué? Porque
tiene que ver con vibración. Esta vibración hace un planteamiento a nivel vibratorio, energético, que hace que el espíritu, que no se puede percibir incluso en una radiografía, en una resonancia magnética, pero que sabemos que tenemos, está en una onda vibratoria subatómica dentro de nosotros. Poco complicado, ¿no, Oscar? Pucha, que para que lo establezcas así. Sí, perfecto. Nosotros somos seres tridimensionales, pero somos seres mucho más complejos que ese ser tridimensional que nosotros nos establecemos. Porque somos seres que también por dentro tenemos descomposiciones a nivel de vibración que establecen y llegan a lo más profundo de la onda vibratoria, que es el espíritu. Porque todos lo tenemos. ¿O piensa que eres un desalmado? No, sí, tenemos espíritu, pero ese espíritu se asila a nivel dimensional en una vibración totalmente diferente, que no la puedes percibir, pero sí la puedes sentir. ¿Y cómo ha sido, como decirme, Oscar, cómo la puedes sentir? Eso lo vamos a explicar ahora. Yo te puedo decir encarnadamente que eso lo puedes sentir. ¿Por qué? Porque tú has sentido amor, sí. ¿Has sentido tristeza? Sí. ¿Has sentido alegría? Sí. ¿Has sentido muchas cosas? Sí. Todas esas sensaciones, esas sensaciones que te hacen característico a ti como ser humano, definitivamente son ondas vibratorias. Y esas vibraciones, que son sensaciones que te hacen sentir a ti en un estado, conectándose a nivel obviamente neuronal para tener esos sentimientos de apreciación o de energía, definitivamente son y pertenecen a esas ondas vibratorias en otras dimensiones. Entonces, no nos podemos establecer como seres tridimensionales. Somos seres mucho más que tridimensionales. Porque no podría ser que un ser tridimensional o que este lápiz puedo convertirlo en algo diferente o lo puedo evolucionar. Este lapicero no lo puedo evolucionar, pero sin embargo es materia igual que yo. Pero es una materia totalmente diferente. Entonces, no tiene evolución, pero sin embargo nosotros sí podemos evolucionar. Pero esa evolución no solamente es una evolución que podríamos decir una evolución física, ¿no? Que me puedan salir de repente un tercer ojo o de repente 6 orejas, no. La evolución en este plano es una evolución que se tiene que dar a nivel vibratorio, dimensional, a nivel espiritual. Porque es ahí cuando nosotros entendemos que el espíritu es inmortal y este espíritu sí puede establecer una evolución. Entonces, al pasar a la cuarta dimensión, que es un estado transitorio, es una etapa donde nosotros logramos entender que nosotros somos seres dimensionales. Para eso, la física cuántica no va a poder establecer a nivel físico y a nivel materia una dimensión que es planamente espiritual. Y es aquí donde quiero darles esta explicación, mis queridos aires. Las dimensiones superiores a partir de la cuarta y especialmente la quinta, y ahora vamos a entrar a la quinta, son dimensiones espirituales, porque para el espíritu hay diferentes tipos de formas. Y ahí, cuando se pasa de esa etapa de la tercera, cuarta hasta la quinta dimensión, es cuando se rompe la dualidad del tiempo. Ya no existe el pasado, ya no existe el futuro, solamente existe el momento de hoy, el que existe. Es por eso que siempre en los videos anteriores nosotros decimos que tenemos que romper la dualidad del tiempo para poder establecer el hoy y vivir el hoy, porque el pasado no lo puedes cambiar. El futuro es un árbol, está constantemente cambiando, es totalmente volátil, pero el presente es lo único que puedes manejar y lo único que puedes tú realizar. Si hoy día yo he decidido levantar el lapicero, perfecto, es eso lo que yo estoy controlando. Entonces nosotros tenemos que comenzar a preparar nuestros cuerpos y preparar nuestros cuerpos, no, este cuerpo también, o sea, es el vehículo que nosotros nos conduce, pero a preparar nuestros cuerpos etéricos, o sea, nuestros cuerpos espirituales para en la transición a la dimensión más elevada. Y para eso tenemos que, por ejemplo, una de las cosas importantes es romper la dualidad del tiempo. Cuando nosotros rompemos la dualidad del tiempo y ya no vivimos en el pasado, ¿qué es lo que pasa cuando una persona vive en el pasado? Cuando una persona vive en el pasado, no avanza. No avanza esta persona. ¿Por qué? Porque definitivamente está anclada, siempre recuerda, tiene resentimientos, tiene dolor,
no perdona. Entonces, miren, o sea, estamos aceptando de que cuando nosotros vivimos en el pasado, vivimos anclados a el ego y a los recuerdos y a la falta de perdón, al miedo. Entonces, no nos permite evolucionar espiritualmente. Porque esos estados de dualidad, que sí, o cuando una persona vive mucho en el futuro y las cosas no le pasan como deberían pasarles, en definitivamente esa persona también sufre una frustración porque no alcanza sus metas. Es ahí cuando nosotros tenemos que establecer que nosotros tenemos que vivir en el presente. Y es ahí cuando nuestra onda vibratoria a nivel dimensional interno comienza a ser una evolución que hace que nosotros progresemos y nosotros demos saltos cuánticos de evolución espiritual. Así que hay que entender que para poder entender las otras dimensiones, tenemos que entender que son dimensiones íntegramente espirituales. Y ahora se lo voy a explicar y lo vas a entender muchísimo mejor. Mira, esta es mi guitarra. Yo toco guitarra. Me gusta mucho la música, porque la música te puede trasladar, la música puede curar, la música también te puede hacer recordar muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos la guitarra y tenemos las cuerdas. ¿Las escuchaste? Claro. Pero dime, ¿qué tamaño son? Dime, ¿a qué saben? O dime si las puedes tocar, pero si las sientes. Sientes el sonido percibido por uno de nuestros sentidos, que es el oído, ¿no? Esa vibración que emite, definitivamente ahorita la escuchas. Es una vibración totalmente simple y de repente, no sé, no lo podría decir que es algo muy agradable, sino algo neutral. Pero ¿qué pasaría si yo se convierte en algo mucho más agradable, como algo melodioso? Perfecto. ¿Qué es lo que quiero enseñarte con esta lección, mi querido Zaires? Que cuando las ondas vibratorias alcanzan cierto tipo de armonía dentro de nosotros mismos, nosotros vamos comenzando a cambiar dimensionalmente nuestro cuerpo espiritual. Y es ahí cuando nosotros estamos preparando nuestro cuerpo para alcanzar y entender lo que es la quinta dimensión. ¿Y la quinta dimensión qué es? Es una dimensión totalmente espiritual. Y esta dimensión totalmente espiritual, mis queridos aires, tiene que ver mucho con el estado mental, emocional que nosotros tenemos en nuestro presente. Para esto, y para poder entender a la quinta dimensión como dimensión espiritual, no existe, primero, para comenzar, la dualidad. En la quinta dimensión no existe el tiempo, no existe el pasado, no existe el futuro, existe el momento. Por tanto, es una onda vibratoria muy elevada. ¿Para qué? Para entender, como lo había dicho en algún momento, lo del lapicero, para poder entender la existencia de algo, porque sí existe nuestro espíritu. Y nuestro espíritu en quinta dimensión es un espíritu que puede ampliarse y crear la realidad que quiera. Por eso no se puede explicar físicamente, porque si se explicara físicamente la forma de crear lo que nosotros deseáramos, imagínense quienes quisieran ese poder. Se dieron cuenta que hasta el universo pone sus reglas. Si una persona, si los científicos pudieran entender y poder entender o poder materializar o poder explicar físicamente cuál es la quinta dimensión, pues obviamente sería uno de los secretos más grandes, porque así definitivamente todos podríamos obtenerlo con dinero, la quinta dimensión. Y esa no es la intención de la quinta dimensión. Entender la quinta dimensión solamente es entenderte a ti mismo. Y cuando tú pasas esa barrera de dejar todo lo que te atrae, todo lo que te acarrea, todo lo que te engrana a esta dimensión o a esta matriz de control,
que está llena de dolor, envidia, malos recuerdos, oscuridad, egos, falta de perdón, es cuando ahí tú transicionas a una dimensión a nivel interno, porque tu cuerpo está esperando que tú le des ese paso para poder entender a la quinta dimensión. Y nadie va a poder pasar a la quinta dimensión si no ha dejado todas esas cosas que nos hacen a nosotros no conectarnos con lo que está a nuestro alrededor. La única forma de poder entender a la quinta dimensión, que es una dimensión totalmente espiritual, tenemos que transmutarnos y dar saltos cuánticos a nivel espiritual para que nosotros podamos entender cómo podemos llevar una vida en quinta dimensión. Porque no se permite en quinta dimensión. En la quinta dimensión no hay envidia, no hay maldad. En la quinta dimensión no hay dualidad de tiempo, no hay egos, no hay falta de perdón. No, en la quinta dimensión es una comunidad de ayuda y conexión con otros, donde nosotros damos todo por servicio. Y es que nosotros tenemos que comenzar a vivir una realidad de quinta dimensión. No entenderla a nivel físico, porque no la vas a poder entender a nivel físico. No se puede explicar una quinta dimensión a nivel físico. La única forma de explicar la quinta dimensión es a nivel espiritual, a nivel de tus sentimientos, a nivel de lo que está en tu mente, enraizándote como pensamientos iluminosos y de luminosidad dentro de ti, haciendo que tú comiences a dar saltos cuánticos de evolución y darte cuenta que tú eres primero siempre, que el amor propio es importantísimo para poder dar amor a otras personas, que el brillar ayuda a que todos también se iluminen dentro de ti. Y si verdaderamente quieres cambiar el mundo y si verdaderamente quieres llegar a una quinta dimensión, vas a tener que primero realizar un trabajo muy profundo dentro de ti. Así que, quinta dimensión es una dimensión espiritual. No te encasilles en explicarlo físicamente, porque definitivamente es una dimensión donde tú vas a entenderla solo cuando tu corazón esté abierto completamente y receptivo y no puedas juzgar nada y veas que todo es tal y cual es. Espero les haya gustado el video de hoy sobre la explicación de la quinta dimensión, mis queridos aires. No te olvides de suscribirte y activar la campanita y también seguirnos en Instagram y en TikTok. Nos estamos viendo en el próximo video. Nos estamos viendo, mis queridos aires. Chao.